meditando en estos días y viendo cómo el Señor nos ha ido guiando poco a poco en lo que Él tiene para nosotros. Las últimas semanas, desde ya hace un tiempecito, el Señor ha apuntado el mensaje cada día a lo que nosotros tenemos por delante y la tarea que Él nos ha dejado. En estos días me preguntó un hermano pastor, ¿y usted cuando hay un pastor invitado, usted le dice lo que debe hablar? Y le dije, no, yo dejo que sea el Señor que se lo diga. Pero resulta y viene a ser que cada vez que ha venido alguien a compartir la palabra con nosotros, nos ha estado dando en el mismo punto la responsabilidad que tenemos de multiplicar discípulos. Y eso es algo que viene del Señor. Cuando nosotros pensamos en la visión que el Señor nos ha dado como iglesia, pues hay tres cosas que entendemos que el Señor nos ha mandado a hacer. Glorificar su nombre, como viviendo el Evangelio, sirviendo al prójimo y multiplicando discípulos. Eso que está allí, tal cual nosotros lo conocemos y lo hablamos, no está puesto porque nosotros queremos. Está puesto porque el Señor nos ha mandado a eso. Es el Señor que nos ha llamado a multiplicarnos. Y el Señor nos está hablando como iglesia en ese aspecto, la necesidad que tenemos de cumplir con nuestra tarea. Meditando en eso en estos días, quiero compartir con ustedes un texto en el día de hoy, en Lucas capítulo 5, los versos del 1 al 11, donde también se nos habla allí de la naturaleza de la tarea que el Señor nos ha dejado y cómo nosotros vamos a cumplirlas. Y quiero que tú comiences pensando en esta mañana de qué manera tú entiendes que estás llamado a cumplir con esa tarea y que debes hacerlo. Esa es la pregunta en la que yo quiero partir en el día de hoy. ¿De qué manera tú has sido llamado por el Señor a cumplir con una tarea y qué tiene el Señor o de qué manera nosotros debemos cumplirla? Cuando nos vamos a Lucas capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos a ver cómo el Señor nos ha dejado preparado allí toda una enseñanza acerca de lo que Él nos está pidiendo y de qué manera nosotros vamos a hacerlo. Así que ve conmigo allí, Lucas capítulo 5, vamos a leer los versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque por el asombro se habían apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú nos hablas constantemente a través de ella y has dejado aquí lo que nosotros necesitamos para vivir para ti.
Nuestra oración en este momento es que tú quites de nosotros todo lo que impida que tu palabra sea predicada y recibida y aplicada como debe serlo. En tu nombre te lo rogamos. Amén y amén. El centro de este pasaje es el llamado que tenemos en el verso número 10. Un llamado que conocemos, un llamado en el cual por un tiempo hemos estado meditando en él, que entendemos que es la razón por la cual el Señor nos ha escogido de manera, digamos, práctica en este mundo. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Eso es lo que nos está pidiendo en este pasaje. Esto es lo que el Señor tiene para sus discípulos aquí en este texto. Este pasaje es el mismo que encontramos en el capítulo 4 de Mateo. Mateo lo hace de una manera un poco más reducida, más escueta, pero lo que tenemos aquí es el mismo escenario que tenemos allá. Jesús está en el lago de Galilea, así dice Lucas, aunque los demás evangelistas dicen en el mar de Galilea. Sucede que mientras Mateo y Marcos eran judíos, Lucas no lo era. Para ellos, el lago de Galilea, también conocido como lago de Genesaret, era un gran mar. Por eso hablan del mar de Galilea. Pero Lucas, que era gentil, que conocía verdaderamente los mares, se refiere a esto simplemente como el lago de Galilea o lago de Genesaret. Allí tenemos a Jesús y tenemos los mismos personajes, Simón y Juan y Jacobo su hermano, que eran sus socios, y tenemos la misma reacción. Tanto Mateo como Lucas dicen que al final, al recibir el llamado de Jesús, lo dejaron todo y le siguieron. Este es el centro de este pasaje, lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, tal como se lo había pedido a ellos, que nos convirtamos en discípulos que multiplican discípulos, que sepamos que hemos sido llamados a una tarea. El Señor, nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero el Señor nos llamó a algo particular y fue a predicar el Evangelio. Pero no a predicar el Evangelio simplemente para decir que lo hemos hecho, sino que nos ha llamado a multiplicarnos en otros que a su vez se conviertan en sus discípulos. Directamente en lo que nos habla Lucas en este pasaje, nos dice en el verso número 2 que Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores lavaban las redes y Jesús subió a una de esas barcas, pidió que la retiraran un poco de la orilla y de allí comenzó a enseñar a la multitud. Esto es algo característico también de los evangelios sinópticos. Nos presentan a Jesús siendo seguido siempre por una gran multitud. Nos presentan a Jesús en la acción multitudinaria. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nosotros vamos a ver a la multitud siguiendo a Jesús, pero Juan presenta al Señor de una manera más personal. Por eso, desde que inicia el Evangelio, prácticamente hasta que termina, vamos a ver a Jesús teniendo reuniones con personas, hablando de manera directa. Los sinópticos lo presentan hablando. Y Jesús pide que se retire un poco la barca porque el lago de Galilea representaba, o mejor dicho, formaba en su naturaleza geográfica un auditorio natural. Pues el lago es una profundidad rodeada de montañas que se presta bastante para este tipo de actividades. Jesús allí estaba enseñándole a sus discípulos acerca de la venida del reino, de que el reino en él había llegado. Estaba hablándole acerca de la salvación, de lo que Dios les había. Y en medio de eso, entonces, él llama a sus discípulos y le dice: síganme y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Nos hace un llamado directo, nos hace un llamado obligatorio. Él no nos está dando una tarea opcional, sino nos está diciendo: de aquí en adelante esa es tu función. Yo quiero que tú sepas, hermano, que desde el momento que conociste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tu función es
ser un pescador de hombres. A eso Dios te ha llamado. Pero tenemos que saber cómo desarrollar este llamado. Esto no es un llamado nuestro. No es algo que yo voy a hacer por mí mismo o en mis propias fuerzas. Porque lo que vemos en este pasaje es el llamado de Dios y el poder que ampara ese llamado. Y yo creo que comencemos viendo lo que es nuestro llamado. Él dice en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero para llegar ahí, nos da una serie de enseñanzas que nos muestran cómo vamos a lograr o cómo debemos asumir ese llamado. Y lo primero que vemos lo encontramos en el versículo 4. Y es que el llamado al evangelismo es un llamado sacrificial. Es un llamado sacrificial. Mira lo que dice el verso 4. Desde el verso 2 vamos a ver esto. Él dice que vio los pescadores en la orilla, pero ya ellos habían bajado de las barcas y lavaban las redes. Entonces el Señor en el verso 4 le dice: sal a la parte más profunda, como dicen algunas otras versiones que yo sé que ustedes tienen, como la Reina Valera dice: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. El llamado al evangelismo, mis hermanos, es un llamado sacrificial porque rompe la comodidad de nuestra vida. Rompe la comodidad de nuestra vida. Estos hombres habían pasado la noche pescando, pero ya ellos estaban tranquilos en la orilla, su jornada. Dice aquí que ellos habían bajado de las barcas, estaban lavando las redes para pescar. Había una comodidad implícita allí, pues estos hombres ya habían dado por terminada su jornada. Ellos estaban pensando: terminamos, probablemente nos vamos a la casa a descansar después del arduo trabajo de toda la noche. Y Jesús le dice: vuelvan al mar. Está rompiendo su comodidad, está rompiendo lo que ellos querían. La pesca es un oficio difícil. Y estar en la profundidad del mar hace que el trabajo sea mucho más duro todavía. Mucho más duro porque cuando usted está en un bote, tiene que tener muchas cosas en consideración. Su cuerpo es golpeado severamente por el movimiento, más la concentración que hay que tener para lograr lo que se está buscando. Usted no caerse por una orilla un costado de la barca, mantener la red, tirarla, sacarla. Mucho trabajo, genera mucho cansancio. Y cuando llega el momento de la comodidad, Jesús le dice a ellos: vuelvan al mar a pescar. Muchas veces nosotros pensamos en nuestra vida: yo no tengo oportunidad para predicar el evangelio. Es que yo no tengo a nadie que me rodea. Mi hermano, Dios te ha llamado y te ha puesto en un mar que está lleno de peces. Está lleno de hombres que necesitan conocerle. Pero la comodidad se interpone entre nosotros y nuestra tarea. Qué difícil es romper eso. Qué difícil es comenzar a hablar, porque comenzamos a pensar primero: yo no quiero ser molestado, pero tampoco yo quiero molestar. Comenzamos a pensar toda la noche: estoy cansado y ahora el pastor quiere que yo me faje a predicarle a él. Hay una comodidad que nos impide cumplir con nuestra tarea. El mundo nos vende una vida basada en las comodidades. Solamente usted tiene que ponerse a ver toda la publicidad que usted está recibiendo diariamente y todo apunta a que usted tenga una vida más cómoda. ¿Usted le gusta ver televisión? Y entonces ellos le van a mandar el sillón de tus sueños. Siéntate ahí. Y el sillón es térmico y se va a calentar para que tú te sientas bien. Y si estás muy cansado, te va a dar un masaje.
Y para que no tengas que pararte, tiene una mesita ahí al lado para que pongas tu cenita ahí. Y si tú eres de los que ve televisión y después la televisión te ve a ti, te pueden tirar una mantita ahí y puedes amanecer en tu sillón. Todo apunta a una vida de comodidad. Solamente piensa que nosotros tenemos proclamas populares, refranes que dicen, ¿cuál es el mejor vecino? El que no te molesta. Entonces tú puedes pasarte la vida entera viviendo puerta con puerta con una persona y tú no sabes quién vive ahí al frente. Porque tú estás apuntando constantemente a la comodidad. Nosotros tenemos la oportunidad diaria de cumplir con nuestra labor, pero la comodidad se interpone y no nos deja hacerlo. El evangelismo es un trabajo sacrificial. Es un llamado que el Señor nos ha hecho, que no solamente rompe la comodidad, sino que nos trae más trabajo. Estos hombres dijeron, ya terminamos por hoy, pero Jesús les dice, hay que seguir trabajando. Mi hermano, cuando tú estás compartiendo el evangelio, tú vas donde una persona y terminaste con esa persona y el Señor te va a mandar a otra persona. Es una labor de trabajo, es una labor constante, es una labor que no se detiene. El Señor quiere que cada uno de los que le conocemos a Él, cada uno de los cuales Él ha salvado, se convierta en un pescador de hombres, pero no que convierte el evangelismo en una actividad de un día, sino que lo convierta en el estilo diario de tu vivir. El evangelismo no es algo que yo hago hoy y cumplí mi cuota. El Señor quiere que constantemente estemos echando la red para pescar. El Señor quiere que abandonemos la orilla y vayamos allá donde están los peces. ¿Sabes cuál es nuestra orilla? Nuestra orilla principal es el círculo que nos rodea. Pero déjame decirte algo. En la orilla no hay peces. En la orilla no hay peces. Cuando tú vas a la playa y estás en la orilla, hay unos pececitos así, que tú nunca puedes agarrarlo. Tienes que ir a la profundidad. Y la profundidad supone que tú dejes tu círculo de intimidad, el círculo que te hace sentir cómodo, y que tú comiences a compartir con aquellas personas que tú conoces, aquellos que son como tú y otros que no son como tú, aquellos que tú estás viendo constantemente y que no van a venir a ti, pero que demandan que tú vayas a ellos. Y entonces tú puedas comenzar a compartir con ellos el evangelio. Que comiences a negociar con lo que Dios te ha dado. Que comiences a aplicar todas las maneras posibles para que el evangelio llegue a la vida de esas personas. Piensa que tú estás aquí en el día de hoy probablemente porque alguien salió a pescarte. ¿Alguien te habló el evangelio? ¿Alguien estuvo trabajando contigo de manera tal que en el día de hoy tú puedes conocer al Señor? Pero el Señor te ha traído no para que estés aquí, sino para que comiences a vivir delante de aquellos que te conocen y a mostrarle que Él es la solución para sus problemas como lo fue para los tuyos. Tenemos que dejar la comodidad y trabajar para que el nombre de Cristo sea glorificado y otros a través de nosotros puedan conocerle. Este llamado representaba gran trabajo para estos hombres. ¿Sabe por qué? Porque, como les decía hace un momento, el lago de Galilea está rodeado de montañas como si fuera en un hoyo, 225 metros por debajo del nivel del mar. Y entonces entra el viento y comienza a dar vueltas allí. Y comienza a hacer tormentas repentinas en aquel lugar. Y aquellos hombres sabían que al entrar al mar probablemente iban a encontrarse con una de aquellas tormentas. Y sabían el trabajo que implicaba remar allí. Saben la dureza de traer la red otra vez a la barca. Eso era más trabajo. Pero por encima de todo eso, el Señor es el que está con nosotros guiando ese trabajo.
trae más trabajo, pero dice la palabra del Señor que el trabajo del Señor, el mandato del Señor, para nosotros no es una carga, no es gravoso. Entonces el Señor nos está llamando y nos está dando una tarea sacrificial que va a romper nuestra comodidad, que va a suponer más trabajo. Pero hay algo importante en este texto, y es que es una tarea que rompe nuestro ego, rompe el orgullo de nuestro corazón. Mira esto, Jesús era un carpintero y Pedro era un pescador. Dos oficios que no tienen nada que ver uno con el otro. Pedro había pasado la noche entera pescando. Y si alguien sabía de pescar, era Pedro. Nosotros vemos a Pedro como un simple pescador, pero Pedro era un empresario de la pesca. Esa es la realidad. Puesto que dice el mismo texto que Juan y su hermano Jacobo eran socios de Pedro. El barco no era un barco alquilado. Dice que el Señor se montó en una barca que era de Simón. Es decir, que Pedro era un empresario de la pesca. Pedro sabía lo que era pescar. Si alguien sabía de técnicas para hacer la tarea, era Pedro, no era Jesús. Es decir, que aquí Jesús le está hablando a Pedro de algo que humanamente hablando, Pedro podía darle clase a Jesús. Pero no solamente eso, la pesca de día no es una buena pesca. La mejor pesca se hace de noche. Cuando ha pasado el calor, cuando el agua está en una temperatura agradable que los peces pueden, porque mientras el sol mantiene el agua caliente, los peces están en mucha profundidad por la temperatura. Es más fácil para el pez identificar en su medio ambiente lo que hay en la claridad. Pedro sabía que no era una buena pesca, pero Jesús le está diciendo, vamos a pescar. Pedro tuvo que despojarse de todo su ego de pescador para obedecer al Señor. Yo pienso en esto, mis hermanos, y no dejo de pensar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por el ego de nuestro corazón, perdemos oportunidades para pescar? Y tenemos personas alrededor nuestro y comenzamos a pensar, yo no voy a hablar con fulano. Fulano no va a entender lo que yo le voy a decir. O comenzamos a pensar en nuestro orgullo, yo no voy a hablar con fulano porque fulano, yo no voy a perder mi tiempo con él. Nosotros estamos pensando de una manera, pero el Señor está pensando de otra. Nosotros estamos pensando en nuestra naturaleza, pero recuerda que dice la Biblia, los caminos de Dios no son nuestros caminos. El pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Nosotros estamos viendo la pesca de una manera natural, cuando por lo que nos dice la palabra debemos verla de una manera sobrenatural, porque la salvación no es una obra de los hombres, sino es una obra de Dios. No soy yo que controlo quién se salva. Yo tengo que cumplir mi tarea para obedecer a Dios, pero Dios es el que sabe quién viene y quién no viene. Tenemos que aprender a ver que la tarea que el Señor nos ha dejado no es una tarea humana, es una tarea espiritual. La pesca a la que nos está llamando aquí es una pesca ilustrativa de lo que es nuestra tarea. Pero yo no voy a enganchar a nadie con un anzuelo, pero sí lo voy a pescar para traerlo al Señor. Entonces tengo que saber que el evangelismo no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que el Señor hace. Ir mar adentro para nosotros supone ir al mundo que nos rodea. Y el mundo que te rodea, eso es lo que tú haces diariamente. El Señor le está ilustrando la tarea a estos hombres como la pesca, porque esa era su realidad. Ellos eran pescadores. Pero si tú eres un doctor, tu mar está en el hospital donde tú trabajas. Si tú eres un abogado, tu mar está en la oficina donde tú trabajas. Si tú eres un ingeniero, un arquitecto, tu mar está en la construcción. Si tú eres un trabajador en cualquier área, tu mar está en el medio ambiente que te rodea en tu diario vivir.
El Señor te ha llamado herramientas necesarias para que tú vayas donde Él te ha llevado y entonces puedas pescar. No pienses, yo quiero pescar en aquel lugar, porque eso no fue lo que Dios te dio. Dios te ha puesto en un océano que está lleno de peces y ese océano es el mundo que te rodea. Ir mar adentro supone entrar a la gente que está contigo, conocer su cultura y transformar su cultura con el poder del Evangelio de Dios. Nosotros queremos que la gente se adapte a nosotros y venga a nosotros. Pero el Señor fue claro. El Señor dice, vayan a pescar. Y en Mateo 28, en la Gran Comisión, el Señor dice, vayan a todo lugar. Nosotros queremos hacerlo diferente. Nosotros queremos decir a la gente, ven y trágate tú mismo el anzuelo. Y eso no fue lo que el Señor dijo. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de cumplir con la tarea que el Señor nos ha dado. Ir al mundo por todo lugar y ser pescadores de hombres. A eso nos ha llamado el Señor. Y tú y yo tenemos diariamente esa oportunidad. Tenemos que desprendernos, mis hermanos, de las suposiciones que el mundo nos hace. La suposición de que no seremos escuchados, la suposición de que no vale la pena, la suposición de que si vas a hablar del Evangelio molestas. Tenemos que desprendernos de todas esas cosas e ir al mar donde el Señor nos ha puesto y compartir el Evangelio. ¿Cómo tú ves la gente que te rodea? ¿Cómo tú ves, cómo tú identificas el mar que está al lado tuyo? Mi hermano, la gente que te rodea necesita con urgencia conocer al Señor. Necesitan con urgencias alguien que salga a pescar y los atrape a ellos, porque están necesitados de Cristo. El mundo los tiene abrumados. El mundo los tiene prisioneros y tenemos en nuestras manos la llave para que ellos sean liberados y esa llave se le va a Cristo. ¿Cómo tú ves la gente que está alrededor tuyo? ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje? No solamente nos está enseñando que tenemos un llamado, sino que nos enseña que es un llamado fundado en el poder del Señor. Mira el versículo 5 una vez más conmigo. El Señor lo llama, verso 4, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón, verso 5, Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero dice, Señor, ¿cómo tú me dices ahora que yo he hecho de todo? Echamos la red, tiramos el anzuelo, cambiamos la carnada, le pusimos plumilla de silicón, no dio resultado. Le pusimos plumilla de pluma, no dio resultado. Lo hicimos con lombrices, lo hicimos con camarones. Hemos hecho de todo y no hemos pescado nada. Que se había hecho todo lo posible, humanamente hablando, pero da un giro su palabra cuando él le dice, pero. Ahí cambia el texto. Ese pero cambia la jugada. Él dice, pero, porque tú lo pides, yo echaré la red. Me gusta la traducción de la Reina Valera cuando dice, pero en tu palabra echaremos la red. En tu palabra. Importante esa frase. ¿Sabes por qué? Porque esa frase reconoce el poder de Dios para nuestra tarea. Pero está diciendo, ya no es con lo mío, Señor, ahora yo voy con lo tuyo. Ya no son con mis técnicas, yo voy con tu poder ahora, porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Pedro está reconociendo el poder de Dios a través de la palabra de Dios. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta y vamos a recordar que la palabra de Dios es poder de Dios.
Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Salmo 33, verso 6, dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. En Marcos capítulo 4, verso 39, los discípulos están en medio de una tormenta en el lago de Galilea y allí el Señor está durmiendo en la barca. ¿Y qué pasa cuando están durmiendo? Que se asustan y le dicen al Señor, Señor, ¿no te da miedo que vamos a morir? Y el Señor se para y le dice al mar, cállate, enmudece. Y dice la Biblia que se hizo una grande bonanza. La palabra de Dios es poder. Y Pedro está reconociendo el poder de Dios y le dice, en tu poder, en tu palabra, yo echaré la red. Cuando nosotros vemos el texto, vamos a ver aquí el poder de Dios que todo lo puede, la omnipotencia de Dios. Ellos no podían, Pedro no podía controlar el mar ni los peces, pero el Señor sí podía. Pedro no sabía dónde estaban los peces, pero el Señor sí sabía. Y no solamente sabía, sino que los iba a llevar a la red. Una noche me fui a pescar con unos amigos y estábamos en Palmar de Ocoa en un bote y nos habíamos llevado un escáner para pesca. Y el escáner para pesca era un aparato lo tirábamos al mar con un cable y en una pantalla se supone que nos mostraba por dónde iban pasando los peces. Y ese día nosotros dijimos, la pesca de hoy es segura. Y llegamos temprano, alquilamos el bote que siempre alquilábamos con un señor del cual nos habíamos hecho amigos que nos llevaba a pescar, se supone donde estaban los peces. Y ese día nosotros estábamos tan confiados que al pobre Gabino queríamos dejarlo fuera del barco. No lo necesitábamos. Llegamos al punto, preparamos toda nuestra indumentaria, tiramos el escáner al mar. Y según el escáner, comenzamos a ver peces en la pantalla. Aquí es que están y nosotros tiran suelo y jalan suelo, tiran suelo y jalan suelo. Vámonos a otro lugar, tiramos el escáner, aquí están, tiran suelo y jalan suelo. Igual que Pedro, pasamos toda la noche pescando y no cogimos nada. Ni con el escáner cogimos nada. Y el escáner comenzaba, yo creo que era mentira, yo creo que era una programación, a pasar muchísimos pececitos por ahí. No cogimos nada. Pero aquí había una diferencia. Nosotros teníamos un escáner de peces, pero dice Pedro, ahora yo voy con tu poder. Pedro confió en el poder del Señor, la omnipotencia de saber que este es el hombre que todo lo puede. La omnisciencia al saber, yo no sé si hay o no hay, pero Él sí sabe. Mis hermanos, la tarea del evangelismo es imposible fuera del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna palabra humana que pueda cambiar y convencer al hombre de su necesidad que tiene en el pecado. Sin embargo, la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 1 que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Tú no necesitas un escáner de peces. Tú no necesitas un escáner que te muestre el corazón del hombre y su condición. Tú necesitas saber que el hombre es pecador y necesita a Cristo, pero sobre todo tienes que saber que tú tienes el poder de Dios en el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es imposible sin el poder de Dios, porque Dios tiene el control y nosotros no. Dios es el que controla todo. Tú y yo no podemos controlar nada. Además, mientras tú y yo estamos mirando el exterior del hombre, es Dios quien mira el corazón. Y no solamente lo mira, sino que cambia el corazón. Lo cambia porque dice la palabra que Él puede quitar un corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Lo cambia porque tiene el poder para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Allí hay una historia
que nosotros conocemos muy bien. Y es la historia del corazón del paralítico. Este hombre lo traen sus amigos para que el Señor lo sane, y esperando que Jesús lo sane y lo ponga a caminar, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Solamente Él puede cambiar el corazón. Porque mientras nosotros estamos concentrados en lo de afuera, Él está concentrado en lo de adentro. Y ahí están los líderes religiosos y comienzan a criticar a Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué ustedes hablan en sus corazones de esa manera? Y entonces nos da una gran declaración en el versículo 10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dice Jesús. Nosotros no podemos evangelizar fuera de ese poder, porque tú y yo tenemos mucho poder para terminar de arruinar el corazón del hombre. Pero Dios tiene el poder para transformarlo, perdonando sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que Dios tiene el poder para, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, darnos vida juntamente con Cristo. Darnos vida juntamente con Cristo. No solamente eso, mis hermanos. Siguiendo lo que dice la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Hay algo importante allí. Dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros necesitamos el poder de Dios porque es Dios que se acerca a aquellos peces que nosotros queremos pescar y va a preparar su corazón y se va a acercar a ellos para nosotros entonces poder hacer nuestra tarea de la pesca. Es Dios en su poder que nos va a guiar a lo que nosotros necesitamos, a donde Él quiere que usted y yo vayamos a pescar. ¿Recuerda lo que pasaba en la iglesia en Hechos capítulo 2? Los discípulos se habían dedicado a la oración, al partimiento del pan, a la comunión, a la alabanza, a la predicación. Y dice que Dios iba añadiendo cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Y podemos leer todo el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta cómo constantemente le está diciendo: y se multiplican por el accionar del poder de Dios a través de ellos. Un ejemplo de eso es Felipe. Hechos capítulo 8. El Señor le dice: vete al desierto. Y allí lo arrimó al carruaje del eunuco etíope que venía leyendo al profeta Isaías. Mis hermanos, en el poder de Dios, Dios te va a guiar cada día a donde tú debes ir. Ora constantemente: Señor, abre las puertas y trae oportunidades para yo predicar el evangelio, para yo multiplicarme. Pon en oración a aquellas personas que viven a tu alrededor de forma tal que el Señor te vaya guiando día tras día, donde ellos, para tú poder predicar y compartir el evangelio y multiplicarte. Es imposible hacer la tarea en tu poder, pero recuerda que la palabra de Dios dice que para Dios nada es imposible. Y nosotros no vamos en nuestro poder, nosotros vamos por la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, el Señor comienza diciéndole a ellos en el verso 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermano, cuando tú vas a evangelizar, tú no vas solo, el Señor va contigo. El Señor va contigo en la barca. Recuérdate que aquí en Lucas capítulo 5, el Señor estaba montado en el barco con los discípulos. Tú no vas solo en tu fuerza, el Señor va contigo. Y se enfrentarán dificultades, pero el Señor va contigo. Y probablemente tendrás que enfrentarte al rechazo de los hombres, pero el Señor va contigo.
Y algunos querrán ridiculizarte, pero recuerda que el Señor en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte decía, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gózate y alégrate porque tu recompensa es grande, dice el Señor. Cuando tú abres tu boca para hablar el bendito evangelio de Dios, Dios está contigo. No temas, no tengas miedo, no le temas a los hombres porque el poder de Dios es mayor. No le temas al mundo porque dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Que tu amigo es difícil, pero no es tan difícil como para que Dios nos rompa su corazón. Que tiene una serie de concesiones tradicionales y religiosas que lo apartan de la palabra del Señor. No hay nada que el poder de Dios, que es el evangelio, no pueda destruir. Ora al Señor, porque tú no vas solo, tú vas en el poder de Dios, y por ese poder el evangelio, el evangelismo es una tarea que debe ser obedecida. Eso es lo que dice Pedro en el versículo 5. Por tu nombre, él no le dice, yo voy allá adentro por ti. Yo voy a ir y te voy a obedecer. En tu nombre yo echaré la red. Es que tenemos que obedecer al Señor, mis hermanos. Aún como Él le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículo 7. Escuchen o dejen de escuchar. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea. Y hay cosas buenas. Como el Señor está con nosotros, el evangelismo es una tarea recompensada. Mira lo que dice el versículo 6 de nuestro texto. Versículos 6 y 7. Pedro le dijo a él en el versículo 6, echaré la red. Y en el versículo 6 dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces que sus redes se rompían. Mis hermanos, en el poder de Dios nosotros tenemos que obedecer, porque en ese mismo poder nuestra tarea será recompensada. ¿Acaso cree usted que el Señor que lo está mandando no es el Señor que lo va a recompensar? ¿Acaso el Señor lo va a dejar solo en la tarea? ¿Acaso cree usted que el Señor se va a burlar de usted diciendo, ay hombre, mira qué lucha está cogiendo, mira cómo le están dando? El Señor va a recompensar nuestro esfuerzo. Si nosotros salimos a cumplir nuestra tarea y comenzamos a tirar la red en el mar que el Señor nos ha puesto a cada uno, de allá para acá vamos a traer nuestras redes tan llenas que se van a romper, porque no vamos en nuestro poder, vamos en el poder de Dios. Y el Señor que te envía es el Señor que te respalda y es el Señor que recompensa tu esfuerzo. No es un negocio, pero en su gracia Dios te va a recompensar. No pienses que no va a pasar nada. En su gracia Dios te va a recompensar. No pienses, ese es un pez muy grande para mí. En su gracia Dios te va a recompensar. Ese hombre sabe más que yo. Él es un intelectual, pero aunque sea un intelectual, necesita el evangelio porque es un pecador condenado y Dios te va a recompensar. Esa gente tiene demasiado dinero y cuando tienen dinero no les gusta escuchar a nadie. Mi hermano, independientemente de lo que tenga, más que dinero, tiene un gran pecado que esclaviza su corazón por la eternidad. Dios en su poder te va a recompensar. Cumple tu tarea. No es tu poder, es el poder de Dios. Y no solamente el Señor te va a recompensar, sino que cada día el Señor va a asombrar tu corazón. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Mi hermano, cuando tú pesques a alguien, tú vas a seguir pescando. ¿Sabes por qué? Por el asombro que va a venir en tu corazón por la obra de Dios. Muchos de los que estamos aquí
en algún momento alguien dijo, fulano no, él no va a ir conmigo a la iglesia. Pero el Señor los premió. Y hoy tú y yo estamos aquí. Así Dios nos va a recompensar y nos va a asombrar cuando nosotros veamos lo que Él ha hecho por medio de nosotros. La tarea del Señor nos va a transformar. Nos va a transformar porque el asombro de su poder se va a apoderar de nosotros, llevándonos a reconocer que solo Él es un Dios poderoso y no nosotros. Que solo Él tiene el poder de obrar como Él quiere y no nosotros. El evangelismo va a romper todas nuestras concesiones al punto de llevarnos a caer de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor. Y el Señor nos dirá, ven conmigo y no te preocupes. Así que probablemente tú estás orando por alguien que tú crees que es imposible. Mi hermano, no bajes la guardia, porque para el Señor nada es imposible. No dejes que las trampas del mundo borren el asombro de lo que Dios está haciendo y sigue trabajando. Sigue orando. Sigue compartiendo el evangelio y si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo. No hagas como yo, que abandoné la barca en el momento que más se necesitaba, pero hubo gente que siguió adelante. Y les he contado esto en otras ocasiones. Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, mi mamá comenzó a orar por mi papá y llegó un momento que yo dije, después de 2 años orando, yo le dije a mi mamá, yo me salgo del barco. Si ustedes quieren, oren ustedes. Y 3 años más tarde, el Señor pescó el peje. Hasta el día de hoy. Puede ser que tú y yo creamos que alguien es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Puede que tú estés pensando, ya yo no voy a hacer nada más porque yo lo he hecho todo. Sigue orando y sigue adelante, porque el Señor te llamó a tirar la red. No en tu fuerza, en la fuerza del Señor. No porque tú vas a tener una ganancia tuya, sino porque el Señor te va a recompensar. Sigue adelante y no abandones. Tú estás orando por tu familia, tú estás orando por algún amigo, tú estás orando por tus hijos. Sigue orando y sigue compartiéndole la palabra. No es tu tiempo, es el tiempo del Señor. Quien dirige los peces a la red no eres tú, es el Señor. Quien tiene el poder de transformar el corazón no eres tú, es el Señor. No te detengas, sigue adelante. Sigue adelante. Porque el Señor te ha llamado a ser un pescador de hombres. Y Él es que te va a recompensar. Termina este texto diciendo en el versículo 11. Y después de traer a las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. El poder del Señor nos transforma de tal manera que ya no hay nada más importante para nosotros que seguir la voluntad de aquel que nos llamó. Estos hombres lo dejaron todo para servir al Señor. Nosotros también tenemos que despojarnos de muchas cosas. También tenemos que dejarlo todo y ver que solamente dependemos del Señor para lo que Él nos ha encomendado. Dejar todas tus concesiones, dejar todos tus pensamientos, dejar todas tus costumbres probablemente para decir, Señor, voy donde tú me llevas. Pero créeme, hermano, que al hacerlo, el Señor nos va a recompensar. La red se va a llenar de peces. Tu red, nuestra red como iglesia, se va a llenar. Y no se trata de números. No se trata de ser numerosos. Se trata de hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Vayamos al mar cada día. Y no necesitamos muchas cosas.
necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay un mar a tu alrededor. Ese mar está lleno de peces. Y tú tienes la mejor red, que es la red del Evangelio. Ve allá y comienza a pescar cada día. La vida de la pesca es una vida de fe. Porque yo no puedo ver lo que hay dentro del mar. Y yo voy a estar tirando mi anzuelo. Y sacándolo y volviéndolo a tirar. Y sacándolo y volviéndolo a tirar. Y si no abandono, en algún momento un pez se va a enganchar en el anzuelo. Esa es la fe que nosotros necesitamos. La fe del pescador. Tira tu red y sácala. Tira tu red y sácala. Tira tu red y sácala. En una, el Señor va a dirigir los peces a ella. Y entonces vas a sacar tu recompensa. ¿Cuándo fue la última vez que tú tiraste la red? ¿Cuándo fue la última vez que tiraste la red y lo celebraste tocando la campana? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Yo solamente quiero que tú lo veas y lo pienses para que puedas identificar la tarea del Señor y para que puedas tomar la decisión de decir, la voy a seguir tirando. Yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Tengo tiempo que no lo hago, voy a comenzar otra vez. Probablemente dicen, nunca lo he hecho, pero voy a comenzar. Recuerda, todo lo que tú haces para el Señor está bien, pero hasta que no cumples tu tarea, no estás cumpliendo con el propósito. Y tu tarea es ser un pescador de hombres. Eso es lo que Dios te va a preguntar. ¿Cuántos hombres tú pescaste? ¿En cuántos te multiplicaste? Esa es tu tarea. Que el Señor prenda un fuego en tu corazón que destruya todas las barreras que no te permiten predicar el Evangelio. Que desate tu lengua de forma tal que tú puedas compartir de manera intencional con otros hasta que puedas disfrutar de ver tu red llena de peces, de disfrutar de la recompensa del Señor. Al salir por esa puerta, no calles lo que el Señor ha hecho contigo, sino que tú puedas decir cuán grandes cosas ha hecho Cristo contigo, de forma tal que otros puedan conocer. Tenemos una tarea grande, y esa tarea es ir al mundo y pescar a aquellos que se pierden.